Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Cada vez que ustedes han sintonizado Radio 2, en Jujuy al Momento, en Mesa de Noticias que acabamos de terminar de ver, podrán observar cómo de manera recurrente nuestros compañeros de trabajo se abocan a ver, entender y tratar de reflejar lo que está pasando en los distintos barrios de nuestra ciudad y, por qué no, de nuestra provincia también. Y ahí es donde podemos observar que hay una realidad absolutamente distinta a la realidad de Gerardo Morales. Morales es un hombre que está pensando únicamente y nada más que en sus veleidades electorales. Mientras tanto, en los barrios pasan muchas cosas. Primero, demandas insatisfechas hace muchísimos años. Estamos hablando de pavimento, de cloaca, de gas, de cordón cuneta, parques, plazas, espacios verdes, etcétera, etcétera. Pero en los barrios viven personas y en su gran mayoría hoy están bajo la línea de pobreza. Personas que tienen que apelar al vecinalismo, tienen que apelar a sus pares para tratar de poder sobrevivir. A esta situación absolutamente espantosa que se vive en materia económica, en los barrios de Jujuy se está cruzando otro problema que es tremendo y hasta ahora no encontramos respuesta por parte del gobierno. Una vecina decía en Mesa de Noticias ayer que las personas en los barrios ya no abren kioscos, ya no abren despensas, que ahora lo que están abriendo son bocas de expendio para la venta de sustancias ilegales, drogas. Y cuando hablamos de drogas, todos, absolutamente todos los barrios están penetrados por este flagelo. Si vamos a las escuelas, cada vez que hablamos con un director o con alguien del equipo de educación, nos relata exactamente lo mismo. Inclusive algunos llegan a decir que se está vendiendo droga en las mismas puertas de las escuelas. Y el gobierno de esto no dice absolutamente nada. Ahora resolvió avanzar con la ley de menudeo, pero atención, acá hay dos cuestiones a tener en claro. La primera, ¿con qué presupuesto? ¿Cuáles son los recursos que el gobierno va a destinar para avanzar en esta cuestión? Y el segundo tema que me parece también sumamente importante es quiénes son los que van a controlar el narcomenudeo. Y no me estoy refiriendo al señor agente de policía, me refiero a algunos escalones más arriba. A buen entendedor, pocas palabras. Y hoy sí, vamos a hablar del vecinalismo, vamos a hablar de qué es lo que está pasando en los barrios de Jujuy. A veces uno dice, bueno, la agenda que impone el gobierno es la agenda que se impone entre la comunidad, pero me parece que no es así. ¿Por qué me refiero a esto? Morales habla de la reforma, habla de sus veleidades presidenciales, vicepresidenciales, perdón, y la pregunta es, ¿en los barrios las personas están hablando de esto cuando se juntan o están hablando de sus necesidades urgentes? Hoy nos va a acompañar un vecinalista, me refiero al señor Guillermo Fernández. 30 segundos y estamos con él. Seguimos haciendo esta sobremesa. Guillermo, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Barrio San José, donde usted pertenece. Sí. ¿Cómo es este barrio? Un barrio pequeño, 5 manzanas, muy cerquita de la municipalidad, de la calle Éxodo. Justamente recién escuchaba la introducción de las necesidades. Un barrio que prácticamente podríamos decir que hoy es céntrico, porque sí, está muy cerquita. 20 cuadras de la plaza. 20 cuadras de la plaza, 15 minutos caminando, pero que hace pocos años cumplimos 50 años y todavía había una cuadra que no tenía agua, ¿no? Perdón, no tiene agua corriente. Agua corriente, agua potable no tenían, ¿no? ¿Gas? No, y mucho menos cloaca. Actualmente no tiene cloaca, ya tiene agua. 15 minutos caminando al centro, no tenemos agua, no tenemos cloaca, no tenemos gas. A 5 minutos de la MUNI, podríamos decir, de la municipalidad.
caminando lento, sin agua, hasta hace pocos años, 3 años atrás, que bueno, lo hemos gestionado, hemos trabajado en mancomunidad para poder que se le ponga el agua a esta cuadra, pero fíjese, con la suerte de que tuvieron agua antes que llegue todo esto tan terrible que fue la pandemia. Y actualmente están sin cloaca. 50 años del barrio, 52 ya. ¿Y cuántas veces se los prometieron? No, bueno, eso es una cuestión incansable. Cada 2 años. Por supuesto, cada campaña sucede las promesas. Incluso hasta promesas con esto de decir si ustedes, pero ustedes tienen que pagar, ¿no? Todo lo que es... Perdón, ¿no pagan impuestos ustedes ahí? Sí, siempre se pagan impuestos. Y entonces, ¿cómo pagando impuestos le van a decir que vuelvan a pagar? Para poner, digamos, los servicios siempre te piden algún tipo de... Porque el gobierno plantea este hecho que no tiene. Sí. Desde mi ignorancia, entonces, ¿para qué pagan impuestos? Si se supone que los impuestos son para estas cosas. Lamentablemente ese es el círculo, ¿no? El huevo y la gallina. Si uno termina con uno, no llega al otro. Entonces, bueno, ese tipo podríamos decir, mal uso que tiene el gobierno con los barrios es ya de hace muchos años, muy cotidiano. Permanentemente la insistencia en las plazas para que tengamos más o menos iluminada es un trabajo enorme, una gestión enorme que hay que hacer para que corten el pasto, ni hablar. Las últimas veces se tuvo que pagar, los vecinos tuvieron que poner plata para pagar al señor que corta el pasto, que pertenece también al Estado. Perdón, ¿el Estado le cobra a los vecinos para hacer el corte de pasto en la plaza, que lo debería hacer el Estado, digamos? Claro, siempre es el pedido es indirecto, ¿no? O sea, si va ahí el tipo, pero por favor colaboren, hagan una colecta, porque necesita para la nafta, que necesita para esto. Siempre hay una forma que te están pidiendo plata para terminar con el trabajo. Incluso con algunos trabajos son de riesgo. Hace unos años teníamos un problema de que en medio de la manzana había crecido un árbol enorme de hace muchísimos años. No lo podíamos solucionar el problema, la familia tenía muy escasos recursos, logramos que interfiera, creo que fue Espacio Verde en ese momento, pero fue 1 año y medio de gestión, fue terrible porque incluso los vecinos tenían mucho miedo que el árbol caiga por los vientos, todo. Bueno, llega la situación, llega el momento y sobre el pucho dicen, necesitamos plata para las correas de la motosierra. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa emergencia, no nos queda otra cosa que sacar los vueltos que tenemos siempre y tratar de hacer colecta porque necesitamos que se solucione el problema. Obviamente. Ni hablar si es que uno trata de soñar utópicamente en tratar de que se pavimente 50 metros de una cuadra que está sin pavimentar todavía, que no es lo prioritario, obviamente, por lo que estoy contando no es lo prioritario, pero ni hablar, porque si vos ya intentás hacer eso, te dicen que tenés que poner... Bueno, pero a ver, pavimentar una calle, para mí es prioritario, porque eso le cambia eso es cambiarle la vida a las personas, darle calidad de vida. Más si esta cuadrita está frente a una plaza, bueno, es prácticamente imposible, porque te salen con que la pavimentación se prioriza sobre donde hay transporte público, lo cual ya tenemos comprobado y recontra comprobado que no es así. Bueno, miles de excusas, pero siempre por delante el hecho de cuánto los vecinos van a colaborar, cuánto van a poner para pagarse lo que ya pagaron. Obviamente, pues lo pagan con los impuestos. Exacto. Ahora, cuando usted sale a caminar por su barrio, ¿no?, y conversa con sus vecinos, me imagino que el tema dominante es la reforma constitucional. Lamentablemente no. No. Lamentablemente no. Estas cuestiones, recién hablaba con un vecino, uno va a comprar las cosas al almacén, a la verdulería, a la carnicería, y te encontrás con que estamos todos viendo cómo llegamos, contando los días de quién cobra un pesito, quién no cobra, que los mismos almaceneros, verduleros, están diciendo, che, yo tengo hasta mañana para pagar. Entonces es toda una cuestión de cómo sobrevivir. Lamentablemente ya no es vivir, es sobrevivir, ¿no? Es sobrevivir
cómo estiramos las raciones, ¿no? Para poder... El vecinalismo, si hay algo que hace, es absolutamente solidario el vecinalismo, ¿no? Y el vecinalismo es la persona que vive, lo conoce de pe a pa al señor que vende carne, lo conoce a la señora que vende la verdura en la esquina, saben quiénes son, cómo están constituidas las familias. El tema es que a mí me parece que muchas veces quieren meter al vecinalismo también en las grietas políticas. Y romper con este esquema absolutamente solidario, ¿no? Sí, el vecinalista es el vecino común que tiene la actitud de decir cómo colaboro con la realidad más inmediata, que puede ser desde terminar de limpiar una vereda hasta poner un árbol, ¿no? O sea, involucrarnos con el tema de cloacas, luz, todo, hacer firmas. Claro, esto lamentablemente la política partidaria siempre trató de captar a los vecinalistas para tratar de conducirlos para las cuestiones electorales, votos, todo esto. Y hoy en día se ve mucho de eso, hay mucha intervención de la política oficial del gobierno en los centros vecinales, en los consejos vecinales, en la federación vecinal. ¿Y cómo se resiste a esto? Yo creo que es una cuestión de conciencia y trabajo. Cuando uno trabaja conscientemente lo que es el voluntariado, lo que es la solidaridad, lo que es también la conciencia ciudadana, podríamos decir, de que si no nos colaboramos más allá de los colores partidarios, políticos, no sirve de mucho encolumnarse en sectores que más bien funcionan de otro modo, que por general se acercan a los barrios para las promesas o para ayudarte eventualmente alguna festividad. Sí, el clásico Día del Niño, digamos. El Día del Niño, fiesta patronal, que por ahí te acercan, qué sé yo, una chocolatada vencida, un budín del año pasado, y siempre tratan de captar esas voluntades, porque bueno, ahora aparecen, faltando un año y medio quizás para las próximas elecciones, van a empezar a aparecer, a preguntar y a decirte qué importante que es el trabajo que realizan los vecinos, en qué te pueden colaborar. Y le aseguro que a fin de año del 2023 van a tener las cloacas puestas. Seguramente. Una de las obras más interesantes que están haciendo en los últimos años es poner un pequeño pasacalle diciendo que acá no se arroja basura. Pero después no la recogen tampoco, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No recogen la basura? No, es un problema de siempre. Incluso, por eso digo, lamentablemente el vecinalismo se está abocando a insistir para que funcione el sistema. El vecino se ha vuelto un insistidor, valga el término raro, para que funcione, por 20 notas, 20 pedidos, por favor, la basura, por favor, la iluminación de la cancha, por favor, la plaza, por favor, el agua de la plaza, por favor, el barrio de limpieza, por favor, las luces de las cuadras que se cortan y pasan mucho tiempo, que te las cobran, ¿no? Porque los foquitos del alumbrado también te los cobran. Las alarmas también te las cobran. O sea, perdón, porque ya que la policía no va, comunitaria las cobran. Las alarmas que promueve el municipio y el gobierno te las cobran. O sea, vos tenés que hacer una colecta. ¿Y por qué la cinta la cortan ellos y no ustedes? ¿Por qué a la cinta la cortan ellos y no ustedes, que son los que han puesto la plata? Porque en esto del vecinalismo en general, donde se introducen muchas veces estas fuerzas políticas, buscan consenso ante las propuestas que hace el mismo gobierno de turno. Entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos para tener más rápido la instalación de cámara, iluminaria, todo? Porque si ponemos unos pesitos va a ser todo más rápido. Y bueno, siempre lamentablemente hay unos cuantos obsecuentes que van a levantar la mano, sí, colaboremos, hagamos rifa, hagamos esto para que tengamos... Que ahí no termina el problema. Después tenés que prestarte a también qué va a pasar con quién fue quien gestionó esas cámaras
y dónde van a poner las cámaras, porque también sucede que lamentablemente algunas veces aparecen las cámaras puestas rodeando la casa de un presidente de centro vecinal, por ejemplo. Casualidad. Una cuestión casual, y que por general... y seguramente es radical el presidente del centro vecinal. Muy simpatizante, Claro. Obviamente dicen que no, pero por general salen con colores muy similares a los del gobierno. Entonces, y encima sucede de que no siempre funcionan las cámaras. Bueno, eso es... ¿Y para qué las ponen si no funcionan? Y porque creo que es una cuestión de simulacro a que funciona todo, ¿no? Es como los famosos eslogan de actual que funciona hoy en día, que se habla de que... O sea, a ver, si entra un ladrón, ¿no es cierto? Va la señora, el señor a hacer la denuncia y la policía no tiene una cámara donde fijarse quién fue el ladrón. No siempre funcionan las cámaras. Es un azar. Uno puede decir, bueno, veamos si tuvimos suerte y funcionó, o te puede decir, lamentablemente se cortó por alguna razón, no funciona. ¿Cómo está el tema de la seguridad en el barrio? Flojísimo. A ver, podríamos decir que muy difícilmente pase un policía por el barrio, pero esto de hace siempre, de muchos años. Pero en estos últimos tiempos que nos tocó a nosotros protagonizar más directamente cuando en algún momento fuimos comisión y no siendo comisión, siendo vecinos, es permanentemente estar llamando, pidiendo. Nosotros tendemos a ver, se lo planteo así, Guillermo. Sí. Dios no lo permite, ocurre un hecho que entran un tipo, dos, lo que fuera, a la casa de una persona. Del momento que levanta el teléfono y llama a la policía, ¿cuánto tiempo demora en llegar un patrullero? Y depende del tipo de delito. ¿Cómo depende del tipo de delito? Sí, pues vamos. Lamentablemente, la mayoría de los delitos a los comunes, a los ciudadanos comunes, sea un robo, todos van a llegar en 15, 20 minutos, si es que tienen nafta, si es que tienen transporte, si es que... Pero bueno, lamentablemente, creo que la ciudadanía entera conoce esto, de que si tocan a ciertos vecinos quizás un poquito más afamados, llega más rápido la policía. Lamentablemente no sé cómo hace la policía, para algunos momentos es como arcoíris, siempre llega después de la tormenta, y en otros momentos algunas veces no llega muy tarde. Entonces, ¿cómo se vive así? Y se vive con mucha tensión, con mucha preocupación, se vive con doble cerrojo, porque hay que sumar esto de que estamos viendo nuevamente el tema de los robos, que está ligado a que la pobreza está creciendo. Nadie sale a robar porque le gusta, sino porque lamentablemente lo que estamos hablando es una situación muy delicada. Entonces, todos los días cerrar la puerta 2 veces, estar atento a si sentimos ruido por los techos. Es una inseguridad que te lleva a no descansar bien, a que se va acumulando esta famosa palabra actual que es el estrés, más irritabilidad, más ansiedad. Entonces es algo que la temperatura empieza a subir en los malos sentires que podemos tener como ciudadanos, ¿no? Las personas, y hagamos un promedio, que viven en el barrio San José, ¿a qué se dedican? Podríamos decir que las personas más adultas son trabajadores, después tenemos mucha informalidad, muchos trabajadores informales. ¿Trabajadores del Estado en este primer grupo? La minoría. La minoría. La minoría. Y después tenemos un grupo bastante considerable de jóvenes que están desocupados, que es un problema bastante grande, porque por ahí hablamos siempre de las problemáticas de los jóvenes, pero no hablamos de las causas de las problemáticas. Y la desocupación para un joven de 22 o 25 años es tremenda, es muy fuerte, pesa mucho, ni hablar para una persona de 28 o 30 que ya tiene su familia seguramente. La desocupación es algo sumamente duro, que no se trata de esta cuestión de la frase tan voluntariosa que dicen muchos,
el que quiere puede, que salga a trabajar, es una cuestión de salir a trabajar. Salí a trabajar y el que te va a comprar tampoco tiene plata, porque también tiene el mismo problema. Entonces encontramos muchos de nuestros vecinos y las nuevas generaciones, podríamos decir, que están saliendo a vender sus bizcochuelos, sus maicenas, sus tortillas, y no pueden vender. Y este año... No pueden vender porque no hay compradores. Porque no hay plata. Personas ¿quién no desea comprarse una tortilla calentita un día fresco o un jugo, un día como el de ayer o hoy? Todos. El tema es que no tenés la plata. O sea, ¿de dónde sacás 100 pesos hoy en día si vos tenés que estar pensando en que un kilo de papa vale 200 pesos, 160? O sea, ¿de dónde sacás esa plata? Y estás prefiriendo llegar a casa y decir tengo para comer hoy en día. Y es sumamente desesperante, ¿no? Tanto para la persona que tiene esos pesitos, saber que tiene que estirar hasta fin de mes, y el que está fuera queriendo llegar. Quiero poner algo en contexto. Todo lo que usted está relatando ocurre a 5 minutos de la sede comunal de la avenida Éxodo y a 15 minutos caminando de Plaza Belgrano. Sí. Sí, podríamos No estoy hablando del último rincón de la provincia, estoy hablando del macrocentro. Sí. Y hay otros barrios también que orillan que tienen situaciones similares. Esto es, hablando de vecinalismo, mancomunarme con ellos. Hay problemáticas similares en barrios cercanos, ¿no? Que están también muy cerca, cercanos a Cuyaya, Moreno, ¿no? Problemáticas similares, ¿no? ¿Hay droga? Y lamentablemente sí. En una sociedad tan fracturada, tan lastimada, lamentablemente la anestesia que existe es esa, ¿no? El analgésico emocional, ¿no? Es ese. Y por supuesto que cada más crezca la pobreza, cada más crezca los sueldos paupérrimos, cada más crezca la desocupación, cada más crezca la violencia, porque si, perdón que me sitúe en cierta temática, pero si yo me entero que van a gastar millones en una reforma institucional y... 1.000 millones, ese es el cálculo. 1.000 millones. Y de repente veo los hospitales como están, veo la educación como está, estudiantes dejan de estudiar porque tienen que salir a trabajar, docentes en condiciones paupérrimas. Si yo veo esa situación, que son los padres de familia, ¿cómo los hijos no van a resolver esa problemática? Hablamos de drogadicción, bueno, pero hablemos también del alcoholismo, tenemos un problema enorme en la provincia histórica. Lo planteemos, ¿no?, así para que todo entendamos bien. Con 1.000 millones de pesos, ¿alcanza para terminar de poner las luces en barrio San José? Y para cubrir mucho de las boletas de luz con los incrementos que tuvo. ¿Les llegó la boleta? Esas pequeñas boletas, ¿no? Que terminamos nosotros pagando deudas, ¿no? Que toma el gobierno, porque ¿qué habrá hecho con la plata? ¿Qué habrá hecho con lo que produce Cauchari? No sabemos, pero terminamos pagando la deuda nosotros en las boletas de luz. ¿Sí? ¿Cuánto le llegó más o menos a los vecinos de San José? Y bueno, tranquilito, 6.000, 7.000. De ahí para arriba. Suavecito, claro, para arriba. Y estamos hablando de... Hay que directamente decir, bueno, a ver, este mes pago el gas, el mes que viene pago una boleta, el otro mes otra boleta, el otro... Pero los intereses lo van matando. Sí, es que ahí está la deuda. Lamentablemente, el otro día hablábamos con unos vecinos, decía que él describía que había ido al hospital por problemas nerviosos, que no sabía qué le pasaba, y después charlando con nosotros decíamos, estamos todos cada mes aumentando la deuda y diciendo, che, ¿cómo llegamos? ¿Y cómo llegamos? Te salen, hoy estaba escuchando que dicen, van a hacer un bono de fin de año, ¿no? Como si fuera los clásicos bonos, ¿no? Que dice el gobierno, bueno, traes tranquilo que te voy a dar 3.000 pesos en 5 cuotas, ¿viste? Claro. Para que trates de pagar la deuda que tenés conmigo.
Esas son cosas que realmente son muy violentas, son muy violentas. Yo no sé, por ahí escuché que algunas veces los políticos o el mismo gobernador hablaba de paz. No sé de qué paz. Es muy difícil subirte a un compartido y que el mismo compartido te diga, no sé si cubrir la escuela de mi hijo o la comida, porque me piden cosas en la escuela, y que la escuela está haciendo maravillas, ¿no? Porque te está pidiendo copias. Esa es la charla en un compartido con personas que uno quizás no conoce, no sabe quiénes son. El común, ¿no? Y cuando tenés el lujo de subirte a un compartido, porque la mayoría está optando a caminar ahora, estamos haciendo todo actividad deportiva y bajando de peso por la dieta y porque no llegamos. Entonces, esos son los diálogos que están habiendo, esas son las situaciones que están sucediendo. Incluso, me citaste el ejemplo del alumbrado público, muchas veces, yo ayer caminaba por la plaza principal acá San José, en el fondo tenemos una canchita que nunca se solucionó el problema de esa canchita, que está muy aislada, no tiene luz. Hubieron, y siempre hay denuncias de personas que van a hacer cosas indebidas ahí, pero también hubieron delitos que se han cometido en ese lugar y no hay luz. Y no puede ser que siempre se esté pidiendo el tema de la luz. O sea, si no lo pedí, no se enteran de la problemática. Y cuando lo piden tampoco lo escuchan. Tampoco lo escuchan porque están sumamente preocupados por una reforma constitucional, y esa reforma constitucional no está hablando de que, che, ¿cómo hacemos para mejorar el plato de comida en los comedores barriales o en las escuelas? No están hablando de eso. ¿Cuántas luces ponemos con 1.000 millones? ¿Cuántas luces ponemos? ¿Cuántos sueldos se pueden mejorar? Porque hay muchísimos sueldos que han quedado congelados. ¿Cómo mejoramos la infraestructura de los hospitales? Después de una pandemia que la primera fila eran los enfermeros y lo aplaudíamos, ¿no? Los héroes. Los héroes. Ahora están preocupados en cómo callar a los héroes. Yo recuerdo que había incluso agradecimientos a lo que se llaman las organizaciones sociales, Sí. ¿no? Que ayudaron. Que se agradecían porque ellos cubrían a todas esas personas desesperadas en sus comedores, que asistían. Hoy están preocupados en callarlos, ¿no? Es decir, En meterlos presos. meterlos presos, por supuesto, porque cometen este grave delito de salir a reclamar por un poco de pan. Un plato de comida. Un plato de comida, porque no están reclamando otra cosa. Guillermo, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, Un gracias placer, a ustedes. Y muchas gracias por habernos reflejado de una manera tan clara cómo se vive en un barrio a 5 minutos caminando de la Intendencia Municipal y a 15 minutos caminando de la Casa de Gobierno. El agradecimiento es mío y de muchos vecinos, de muchos ciudadanos, aparte por la apertura del canal, del programa, a escuchar las voces todas. Las voces que no tienen voz, ¿no? Muchas Las voces veces. que no tienen voz y que somos las hormiguitas que hacemos el hormiguero, el común del ciudadano que mueve las micro, medianas y macros de economía, ¿no? Y que no muera nunca el vecinalismo. Por favor, que siga en pie siempre. Muchas gracias. Muy amable. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Me parece que fue un programa que nos puso de una manera brutal sobre la mesa una realidad que muchas veces no la vemos. Pero lo que nos acaba de contar Guillermo del barrio San José lo podemos traspolar a muchísimos barrios de la provincia. Dios mediante nos vamos a volver a encontrar y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.